Muy buenas tardes. En nombre del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Centro Médico Docente, quiero darle a los que están en vivo y a los que están por internet la bienvenida. Como es costumbre, nosotros eh, en el servicio tenemos unas sesiones educativas continuas. Este año quisimos dar una pequeña variación, en el sentido de que incluir a especialistas de otros centros para que compartamos nuestras experiencias, las experiencias de ellos, y creo que de eso se trata esto, ¿no? De que todos crezcamos y que todos mejoremos nuestra actividad. Primeramente, bueno, los agradecimientos al Centro Médico Docente de la Trinidad, al CET, a la sesión de multimedia, porque sin ellos este evento no hubiera sido posible, a Meditre con la licenciada Tania Cabrera, a su médica, la licenciada Silvia San Andrés, que nos están apoyando para que este evento y los que vengan se puedan realizar. Eh, Esta sesión, que son las primeros, son sesiones que las hacemos nosotros para los que no tienen conocimiento, una vez cada mes, al final, el último viernes de cada mes. Este año, luego de nuestras actividades de ECMO, decidimos iniciar esta, dirigida a un tema que para nosotros también es importante, que es la parte torácica y pulmonar fundamentalmente. Esta primera charla tuve el honor de conocer al doctor Raúl Romero, médico venezolano, egresado de la Universidad del Zulia, que nos acompaña acá en Caracas desde hace un año ya, ¿verdad? Más o menos. Yo tuve el honor de conocerlo en otra clínica, en el Centro Médico de Caracas, donde pudimos compartir experiencia y hablar de un tema que para nosotros es importante. Como ustedes saben, cirugía cardiovascular inició su programa de mínima cardíaca en el año 2012, pero dirigió solamente a patologías valvulares. No habíamos incursionado, o no hemos incursionado en la parte pulmonar. Y hablando con el doctor Raúl, nos gustó la idea de que de alguna manera existiera una simbiosis entre las actividades que ellos realizan en otros centros y nosotros, y de una manera podamos crecer en esta área, ¿no? Este, Como les dije, las siguientes 3 charlas van a ser los finales de viernes de cada mes. La próxima va a ser el 30 de mayo. Vamos a hablar un poquito de inteligencia artificial en el despistaje y pronóstico de nódulos pulmonares. Va a estar a cargo del doctor Omar Molina y el radiólogo Manuel Rosillo, ¿no? Y bueno, nada, espero que disfruten esta charla y nuevamente gracias a los que están participando en esta actividad. Y bueno, nada, las palabras son suyas, doctor. Buenas tardes para todos. Gracias por la asistencia, a los colegas. Gracias, doctor Orlando, por esta iniciativa y por incluirme en ella. En realidad, el tema de la cirugía torácica siempre me ha parecido muy apasionante, sobre todo los avances que han existido en las últimas 2 décadas principalmente. Entonces titulamos la charla ¿Por qué uniportal? ¿Por qué el abordaje mínimamente invasivo uniportal? Pero antes de empezar con el tema del uniportal, deberíamos saber de dónde venimos, en dónde estamos actualmente y hacia dónde vamos o hacia dónde queremos ir. Tenemos que la cirugía torácica es de las más antiguas del mundo. Incluso en los textos bíblicos del Génesis describen cómo Dios, infundiendo un sueño profundo al hombre, le hizo una incisión en un costado, le extrajo una costilla y cerró la herida. Tenemos que en la mitología griega, Pomedeo, durante un acto de guerra, teniendo una enfermedad respiratoria aparentemente mortal, sin razón o causa alguna, sufrió una herida en un costado, como podemos ver aquí en esta gráfica, de la cual se expulsó contenido purulento o hematopurulento, que le ocasionó una mejoría aparente. A raíz de eso, desde la época de la medicina, del padre de la medicina, Hipócrates, describe el drenaje del empiema pleural con cañoncillos de estaño para ocasionar mejoría.
en los pacientes enfermos respiratorios que los condenaban en ese momento. Tenemos que dentro del siglo XIX, en la edad contemporánea de la cirugía torácica, comienza en las escuelas de Montpellier y en las escuelas de París la práctica quirúrgica donde se extiende más allá de lo que son cirugías de drenaje de empiema y toracocentesis. Es muy interesante porque en el siglo XX, al principio del siglo XX, tenían el concepto de que esta era una cirugía grave con consecuencias temibles. Y ese concepto no cambió durante muchas décadas. Pero en lo que es el inicio, entre comillas, como resalto ahí, de lo que es la cirugía torácica moderna, ya nos elevaron en la cantidad de patologías que podíamos atender o que se podían atender en la cirugía torácica, no solo destinadas al drenaje de empiemas pleurales o procesos infecciosos respiratorios, sino que empezaron la incursión de lo que son las primeras resecciones pulmonares, obviamente con eventos catastróficos, con una morbimortalidad elevada, y se seguía afianzando el concepto que la cirugía torácica era una especialidad quirúrgica con resultados terribles. Desde lo que es los finales de la década de los 90, en la cirugía torácica moderna, empiezan los primeros estudios de la cirugía videotoracoscópica o toracoscópica para resecciones pulmonares, no anatómicas, resecciones de nódulos pulmonares, resecciones de metástasis pulmonares, resecciones de bulas, ¿ok? Cirugía de reducción de volumen. Al inicio de la década del 2000, el doctor Gaetano Rocco, ¿ok? En el Instituto de Nápoles, empieza a describir lo que es la técnica toracoscópica uniportal que actualmente se utiliza, pero destinada única y exclusivamente a pacientes de riesgo con procedimientos que ellos catalogaban como invasivos menores, resecciones en cuña principalmente y resecciones de bulas enfisematosas. Este concepto de la cirugía unipulmonar se traslada o se traspola hasta el año 2010, donde el doctor González Riva, en su instituto en España, es quien incursiona y se atreve a hacer la primera cirugía unipulmonar con una resección pulmonar mayor, es decir, una lobectomía, con unos resultados bastante favorables. Entonces, aquí vemos que la evolución de la cirugía torácica abarca de lo que es la toracotomía tan temida que sigue en vigencia en la actualidad porque hay casos muy particulares en los cuales es meritoria, pero avanzamos a lo que es el abordaje mínimamente invasivo multipuertos y avanzamos a lo que es el abordaje mínimamente invasivo unipuerto. Aquí tenemos lo que es la curva de Bandura. ¿Qué significa esta curva? Esta curva es todo proceso de aprendizaje que debemos llevar cada uno de nosotros en nuestras profesiones, en lo cual iniciamos con una incompetencia inconsciente. ¿Qué significa esto? En este punto no sabemos qué no sabemos. ¿Qué significa eso? Que no conocemos más allá de lo que estamos viendo. Entonces aquí empieza el proceso de aprendizaje, en el cual nos volvemos durante la investigación a una incompetencia consciente. Ya estamos claros que no sabemos algo que ya existe. Es decir, está el tema de la cirugía torácica mínimamente invasiva, ya conocemos que existe, pero no sabemos más adentro de ellos. Tenemos el siguiente avance, que es la competencia consciente. En este punto creo que en lo personal me catalogo que nos encontramos en la actualidad o me encuentro en la actualidad, en los cuales ya conocemos, en los cuales hemos iniciado un aprendizaje y empieza a elevar esta curva, ¿ok? Que tiene sus tropiezos. ¿Cuál es el tropiezo? El principal tropiezo que podemos tener nosotros en el área quirúrgica o en el área de la medicina, que ya tenemos un conocimiento en particular y abandonamos el proceso de aprendizaje porque creemos que ya es suficiente con eso que conocemos. Entonces ahí podemos conllevar a lo que pueden definir como un fracaso, o un fracaso accidental o un fracaso intencional. Y no, cuando tenemos la afianzada la experiencia, vamos a lo que es la competencia inconsciente, en el cual ya los grandes expertos ya hacen todo de manera muy rutinaria, en el cual van evolucionando y van avanzando, como es la actualidad de la cirugía torácica, y lo hacen de manera inconsciente, sin necesidad de indagar más allá, sino que simplemente ya todo el engranaje evoluciona de manera satisfactoria. Por lo tanto, vamos a la siguiente lámina, que es el crecimiento que nunca es lineal. ¿Por qué nunca es lineal?
Nunca hay una época en la vida en la cual es suficiente el aprendizaje. Siempre vamos más allá. Y siempre cuando creemos que ya llegamos a la meta, ya se nos adelantaron y ya existe otra meta más por llegar. Entonces, en este crecimiento lineal pueden haber muchos tropiezos en los cuales uno cree que un error o nuevamente, entre comillas, un fracaso con alguna evolución de algún procedimiento en particular o algún tratamiento en particular a un paciente, uno cree que ya ese es el fin del mundo. No, al contrario, eso tienen que ser las herramientas que necesitamos para continuar en nuestro crecimiento. Adentrándonos ya a lo que es la temática, que es la videotoracoscopia, que es la cirugía mínimamente invasiva. Es una técnica quirúrgica que consiste en la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos dentro del tórax, pero con algo muy particular, un traumatismo quirúrgico limitado. A raíz de ese concepto, como le dije, en la cirugía torácica moderna, al final de los 90, principios de los años 2000, empieza lo que es esa idea, esa incógnita, cómo podemos hacer entre lo que es la cirugía tradicional, el comparativo con la cirugía mínimamente invasiva. Estos autores reportan para el año 2014 por la Universidad de Duke una casuística en una revisión de manera retrospectiva de 9.000 casos, en los cuales plantean hipótesis que la supervivencia asociada a lo que son las lobectomías, principalmente videotoracoscópicas, es similar a la cirugía abierta, pero con un pie de página muy importante. El trauma postquirúrgico y el trauma quirúrgico es menor, lo que incrementa una mejor respuesta al sistema inmunológico e incrementa una mayor adhesión o una mejor adhesión al tratamiento adyuvante de todo este tipo de pacientes con cáncer. Entonces tenemos un punto a favor dentro de la cirugía mínimamente invasiva, que el paciente tiene una mejor recuperación. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones generalmente son las mismas que para todo tipo de cirugía torácica, pero cada vez las vamos afianzando más. Trauma torácico. Esta imagen de archivo es con parte de mi equipo de trabajo, con el doctor Estamil en el Centro Médico de Caracas, en el cual recibimos un paciente con un trauma torácico, ¿ok? De varios días de evolución, el cual tenía un hemotórax coagulado. En otros momentos, sin contar con el conocimiento ni la curva de aprendizaje en la cual nos mantenemos constantemente, hubiésemos dicho que el paciente con su trauma torácico y su hemotórax coagulado iba para una toracotomía. Un procedimiento bastante llamativo, un procedimiento bastante temeroso para la parte del paciente y de la recuperación. Lo logramos hacer a través de una cirugía uniportal con una evolución satisfactoria del paciente, demostrando una vez más que la literatura y los grandes expertos o las grandes escuelas tienen lo cierto. Tenemos una reducción del tiempo operatorio, tenemos una reducción de la estancia intrahospitalaria, tenemos una reducción en el tiempo de la duración del drenaje torácico que dejamos transoperatorio, lo cual se traduce a un mejor costo económico, tanto institucional como para el paciente. Esa era una gran problemática en lo cual en los inicios de la videotoracoscopia se temía. Necesitas mucha tecnología para realizarla, lo cual te puede incrementar costos. Y eso ya se demostró que es totalmente lo contrario. Entonces tenemos indicaciones de patología pleural, derrames pleurales de cualquier etiología, que el gold estándar es el manejo mínimamente invasivo. Tenemos patologías pulmonares, patologías infecciosas, no infecciosas, típicas, atípicas, intersticiales, metastásicas, tumores primarios. Tenemos patologías mediastinales, tumores de mediastino anterior, medio, posterior, abordaje de los mismos, patologías esofágicas, también incluso para la parte de la hiperhidrosis, el manejo de la cirugía mínimamente invasiva, pero aquí sí me salgo un poco del tema. Aquí se ha demostrado que en la cirugía de sudor, de la hiperhidrosis, la simpatectomía tiene mejores resultados estéticos para procedimientos ambulatorios con manejo biportal. Pero igual, lo englobamos todo en el manejo de la cirugía torácica mínimamente invasiva. Continuamos con el progreso y el desarrollo. Nosotros, en nuestra curva de aprendizaje, parte de mi equipo quirúrgico en la ciudad de Maracaibo, tenemos una paciente fumadora de larga data con una prueba cardiopulmonar pésima,
en lo cual tuvo un crecimiento de ese nódulo que impresiona calcificado de buenas a primeras. Uno dice que es un nódulo benigno, pero dado los antecedentes del paciente con su crecimiento y con su seguimiento, se decide llevar a mesa operatoria y decidimos hacer el abordaje uniportal, haciendo una resección en cuña de lo que es el nódulo. Afortunadamente para la paciente, resultó ser un proceso infeccioso micótico. Perfecto. Pero entonces logramos resolver a la paciente que tenía un alto riesgo, una paciente enfisematosa, paciente con bulas, en los cuales una cirugía tradicional hubiese sido una contraindicación para ella o hubiese terminado en un desenlace mucho más lento en una recuperación. Este otro tipo de paciente es una paciente de 82 años en la actualidad que también tuve la oportunidad de intervenir en la ciudad de Maracaibo, en los cual también una señora mayor en los cual tuvo este tipo de lesión con características de malignidad, con estudios en la actualidad con PET scan, en lo cual hay una captación importante de la lesión. Estamos en presencia de un proceso oncológico en los cuales su primera consulta fue una toracotomía posterolateral para la resección del mismo, pero su función cardiopulmonar no permitía una lobectomía. ¿Qué le podemos ofrecer a la señora? No hay captación de mediastino, los ganglios estaban negativos. Afortunadamente, dentro de nuestra curva de aprendizaje, llega a mi consulta y yo le planteo el abordaje uniportal, que logramos realizar con éxito, una resección en cuña, con unos márgenes libres en los cuales a la paciente se le ofreció y se le brindó la oportunidad de ir a un tratamiento adyuvante con una menor injuria postquirúrgica. Este es otro caso de los archivos. Este es una paciente de 62 años en la ciudad de Maracaibo, en los cuales consulta por tos crónica. Acude a su médico de cabecera, en el cual interconsulta al pedirle una imagen en el cual encuentra un ensanchamiento mediastinal que le parece anormal y le pide una tomografía de alta resolución, en lo cual ven esa lesión de características quísticas en mediastino medio principalmente. Ella se le planteó también lo que es el abordaje de los accesos de mediastino, de tumores de mediastino a través de técnica uniportal, observando en las imágenes las características con íntima relación con lo que es la vena cava, el callado de las ácidos que no está en esta foto, y vemos esta lesión abrazando lo que es la pleura mediastinal. Logramos una exéresis completa, un tumor de 5 centímetros a través de una incisión uniportal de 5 centímetros. Este es otro caso, un tumor de mediastino posterior. Todos estos son ejemplos para demostrar que dentro de la curva de aprendizaje podemos ir avanzando, ¿ok? Y nos encontramos en esa competencia consciente. Pacientes de 79 años, los cuales por esta tumoración de mediastino posterior paravertebral del lado derecho le habían ofrecido también un abordaje por una toracotomía posterolateral derecha, una paciente con riesgos cardiovasculares elevados, con una buena función pulmonar, pero esto es una cirugía extrapulmonar, entonces esa parte no nos causaba tanto ruido. Pero ¿qué era lo que temía la señora? El riesgo quirúrgico con una recuperación en una unidad de cuidados intensivos. Nosotros cambiamos ese paradigma, le dijimos que este tipo de lesión podía ser resecada, de hecho, como se nota en la gráfica, a través de lo que es la toracoscopia o la videotoracoscopia uniportal. Hay otras escuelas que hubiesen planteado multiportal. En lo particular, dentro de la curva de aprendizaje, yo lo hemos notado algo muy importante, es que la cirugía uniportal, mínimamente invasiva, es muy similar a la cirugía abierta, y después vamos a ver el por qué. Pero para el cirujano o para el grupo de cirujanos es mucho más cómodo adaptarse a la visión que se tiene dentro de este tipo de abordaje. Esto es abriendo un paréntesis dentro de todas las variaciones que ya se han descrito de la cirugía uniportal que tenemos, que desde el año 2003 aproximadamente inició hasta la actualidad, que existen abordajes subsifoideos, subcostales, derecho o izquierdo. Este fue un caso que tuvimos también en el año 2020, durante el auge de la pandemia, un paciente con un pseudoquilotórax, un paciente de edad que tuvo un trauma en su casa, una caída de varios metros de altura, y por temor a la pandemia no acudió al llamado
o no acudió a la emergencia, por lo que generaba estar en plena pandemia, en confinamiento. El señor 2 meses después acude por dificultad para respirar, disnea de esfuerzo. A lo que le hacemos todos los estudios, tiene un derrame pleural izquierdo. Tiene ese antecedente con unas fracturas costales que ya están consolidadas. Pero entonces nosotros, dentro del mismo temor de la pandemia, ¿qué podemos ofrecerle a este señor sin entrar directamente al tórax para resolverle el problema? Porque ya el tema de la intubación, todo ese tema ya era un temor muy particular. Indagando en lo que es la curva del aprendizaje, nos dimos cuenta que ya habían publicaciones del abordaje subsifoideo o abordajes subcostales para los derrames pleurales. Y nos adentramos a hacer una videotoracoscopia uniportal subsifoidea, en los cuales entramos por la pleura mediastínica, abordamos la cavidad pleural. Del lado izquierdo es un poquito más engorroso porque tenemos todo lo que es el compartimiento y las cavidades cardíacas, pero fue bastante viable y este señor en 3 días ya estaba recuperado en su casa y nosotros, a pesar de toda, fíjense, toda la vestimenta muy particular de la pandemia, nos sentíamos seguros porque sentíamos que estábamos lejos de la cavidad torácica, incluso estando dentro de la cavidad torácica. Aquí tenemos entonces las contraindicaciones. Aquí hay algo en la lámina que no me está saliendo. Bueno, las contraindicaciones de la videotoracoscopia. Las contraindicaciones actualmente son relativas. No existen contraindicaciones absolutas más que unas contadas. ¿De qué depende la contraindicación en la videotoracoscopia? De la experiencia del grupo de cirujanos, principalmente. Anteriormente eran contraindicaciones absolutas, adherencias pleurales, cirugías pulmonares previas, antecedentes de pleurodesis, radioterapia torácica, paciente que ya recibió adyuvancia, adenopatías mediastinales de gran tamaño o calcificadas, tumores de gran tamaño adheridos a los elementos vasculares. Esto sigue siendo una contraindicación absoluta. ¿Ok? La incapacidad del paciente a tolerar la ventilación monopulmonar es una contraindicación relativa porque ya en grandes centros, desde hace más de 6 años, están reportando resecciones pulmonares mayores en pacientes sin ventilación, sin intubación. Obviamente, eso es un camino largo que tenemos que ir andando sin desfallecer. Esta es una contraindicación. Realmente es imposible plantearle a un paciente, es absurdo plantearle a un paciente con este tipo de lesión intratorácica. Vamos a hacerle una incisión de 5 centímetros para extraerla. Estamos presentes ante una contraindicación absoluta. Tuve la oportunidad de operar este caso en el año 2018 con el grupo quirúrgico de ese momento, entre ellos mi papá, en los cuales la paciente reportó un liposarcoma de bajo grado, intratorácico, algo sumamente infrecuente, pero que a la paciente por su grado de tamaño y la evolución de la enfermedad le habían destinado a que era no quirúrgica. Nosotros, pretendiendo ofrecerle una oportunidad a la paciente, viendo lo que había sido su evolución de imágenes, vimos que no estaba adherida a grandes vasos, no estaba adherida a los elementos vasculares, no estaba adherida ni siquiera en íntimo contacto con destrucción costal. Esta es una paciente que le podemos ofrecer a través de la cirugía tradicional convencional un procedimiento curativo y de hecho así fue. Logramos extraer la tumoración que pesó 3,5 kilos a través de una toracotomía posterolateral. Pero esto era necesario para la paciente. Esto, lo tan temido, es lo necesario en este caso. Tengo otro ejemplo, en el año 2018, también, cómo le ofrecen a este paciente una resección por videotoracoscopia. Es un condrosarcoma. Este paciente fue una resección de pared torácica sin afectación pulmonar, en los cuales se le ofreció la curación. Condrosarcoma de bajo grado. Adentrarse o intentar así sea la curva de experiencia del cirujano más experimentado, sabemos que esto es una limitante. Infiltración de tabla external con los cartílagos costales. No había afectación pulmonar, pero entonces había que hacer una resección de pared torácica.
Estas resecciones de pared torácica ya se han descrito por toracoscopia, pero son muy limitadas. Hay lesiones que contraindican el abordaje. Entonces, sí tenemos un par de contraindicaciones absolutas, de resto todas son relativas. En la actualidad, todas son relativas. ¿Cuáles son los principios fundamentales que tenemos que tomar en cuenta entonces para la realización de la videotoracoscopia? Principalmente, tener una curva de aprendizaje en la cual se recomiendan capacitaciones. Capacitaciones en cursos que existen a nivel mundial, en los cuales todos podemos tener acceso dentro de nuestra formación, en los cuales nos permiten ofrecerle a nuestros pacientes mejores opciones a nuestro nivel y también capacitarnos y saber cuál es nuestro límite en este momento. Volvemos a la curva de Bandura, estamos en una competencia consciente. Estos son imágenes de archivo que con mi socio, el doctor Estamile, y yo tuvimos la oportunidad de participar en un excelente curso en Lisboa en entrenamiento con cadáveres frescos. Entonces, eso es importante, la formación y la capacitación. Otra cosa importante, familiarizarse con el instrumental, que eso era lo que ocasionaba tanto recelo en su momento cuando inició la videotoracoscopia. Es que el instrumental es distinto, no se adecúan las angulaciones de los instrumentales, la posición del paciente, la posición de los cirujanos. En la actualidad, el instrumental es muy similar al instrumental de cirugía abierta. En esta foto no creo que se aprecia muy bien. Tengo otra que sí se va a apreciar mejor, en el cual hay una característica del instrumental uniportal, que tiene doble articulación, una distal y una proximal. Y el cuerpo de todo lo que es la pinza no interrumpe en el canal de trabajo. Entonces, cuando uno está trabajando fuera del cuerpo del paciente y uno mueve la pinza, simplemente la angulación distal es lo que permite la prensión o la disección del mismo, sin estorbar como el material de cirugía abierta, que eso fue uno de los primeros tropiezos que tuvieron estas personas cuando incursionaron en este mundo, de cómo cambiar la cirugía torácica. Aquí sí se puede ver un poco mejor. Aquí tenemos lo que es el manubrio de la pinza y tenemos una articulación proximal y una distal. Y tenemos todo este cuerpo que puede ser y se puede introducir a través del canal de trabajo, que es un retractor de herida, se conoce como Alexis. Entonces, esto no nos interrumpe y no nos estorba y no nos tropieza en lo que es la manipulación del tejido dentro de la cavidad. ¿Qué necesitamos tener también? Importante, una buena imagen. Una torre de videotoracoscopia. Actualmente ya hay Ultra HD 4K, pero vamos avanzando con una torre HD mientras vamos mejorando lo que es la técnica quirúrgica y vamos avanzando en la complejidad de los procedimientos, podemos llegar a eso. Necesitamos también materiales de endograpado. ¿Para qué? Para hacer más fácil todo el tipo de resección pulmonar que vayamos a llevar. Incluso para control vascular. Aquí tenemos los distintos tipos de endograpado que tenemos desde el control vascular hasta tejidos gruesos. Para prensión, sellado y corte. Necesitamos fuente de energía, ligasuro armónico. ¿Ok? Dependiendo de la experiencia de cada cirujano, se puede sentir a gusto con uno o con otro. Los dos tienen ventajas para la disección de tejido y disminuir el sangramiento. También aquí faltan unas imágenes que son el uso del videofibrobroncoscopio. Toda la cirugía uniportal o videotoracoscópica necesita ser con un bloqueo pulmonar selectivo para hacerla con mayor facilidad, menor complejidad para el cirujano, sobre todo si estamos en esta curva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque podemos manejar un tejido que no está insuflado, que es de fácil manipulación sin ocasionar injuria o daño al tejido. Este esquema del semáforo es algo que me gustó mucho durante el aprendizaje porque esto nos indica cómo es la disposición del instrumental en la visión sagital de la técnica uniportal. En la cirugía uniportal, la cámara y todos los instrumentos se introducen a través de un solo orificio, que puede ser de 3, 4, 5 centímetros, incluso hasta más. ¿Cuál es la idea? No separar costillas, no hacer la costotomía, simplemente tratar de manejar el espacio intercostal que estamos abordando sin ocasionar esa separación que es lo que nos va a ocasionar la mayor limitación o dolor postoperatorio. ¿Cuál es la gran ventaja? Que es lo que yo les dije
minutos previos de la cirugía, lo que me parece en particular, la cirugía uniportal con la multiportal, es que la visión es en el plano sagital del paciente. Entonces, uno tiene una visión similar a lo que es la cirugía abierta. Tú estás enfrente del paciente, espaldas al paciente, y la introducción de la cámara, que sería este semáforo, esta luz roja, va en la parte superior o en la parte cefálica de la incisión, y tienes un espacio, lo que es la luz amarilla y la luz verde, para manejar lo que es el tema de la disección Roma, que se puede trabajar con la cánula de Yankauer o de succión, o el tema de los disectores, y la fuente de energía o el material de engrapado. Entonces, con este esquema de semáforo, podemos mantener una buena relación y armonía entre lo que es el grupo de cirujanos, sin ocasionar torpezas en el momento de tropiezo, que pueden existir y que siempre van a existir por la curva del aprendizaje. Entonces, ventaja y punto a favor, que el cirujano tiene la visualización del objetivo en el mismo plano sagital que corresponde a la dirección en que se introducen los instrumentos. Sabemos que si el instrumento se introduce de manera anterior, así va la disposición del instrumento. Distinto está en la cirugía multipuerto, en los cuales puede haber un efecto de espejo o en los cuales puede haber un efecto de que la manipulación del instrumento, si vas en dirección caudal, tienes que manipular en dirección cefálica. Entonces, ese movimiento en la curva de aprendizaje se puede bypassear teniendo este tipo de instrumental, sabiendo que si vamos anterior, estamos todos en dirección anterior, similar posterior o lateral. Este es un ejemplo también de la foto del archivo, en los cuales tuvimos la oportunidad de realizar una cirugía unipuerto, una lobectomía superior izquierda por una incisión de 3 centímetros con el doctor González Rivas, que es el pionero de la técnica en este tipo de resecciones, en los cuales, si podemos observar con detenimiento, este es el puerto. Y fíjense que la cámara, yo como primer ayudante estoy en la parte anterior siempre, y él con la fuente de energía y con su cánula de disección está manipulando el resto del puerto. Y a través de esa incisión se logró hacer una lobectomía superior izquierda en una paciente por un tumor carcinoide. Perfecto, una evolución satisfactoria. A las 72 horas estaba sin drenaje y de alta. Tenemos también otra ventaja, la disposición de los cirujanos. Eso no, uno no queda estático ni petrificado en la posición en que tú inicias. La comodidad del cirujano principal es importante, entonces el primer ayudante y el segundo ayudante nos podemos mover alrededor de la incisión, tal cual como se hace también en la cirugía tradicional. Porque en la cirugía tradicional hay una gran desventaja. El segundo ayudante muchas veces no tiene una visión clara de lo que está ocurriendo dentro de la cavidad. Aquí, con la visión de la cámara, con una buena disposición, un quirófano preparado, todos tienen una visión de lo que está ocurriendo dentro de la cavidad. Vamos a ver, aquí está. ¿Recuerdan el caso del tumor quístico de timo, del tumor de mediastino? Ya. Esto es dentro de nuestra curva de aprendizaje, en la cual me encuentro con mis compañeros en la ciudad de Maracaibo, la cámara en dirección, en posición anterior, y yo manipulando el resto del espacio con la fuente de energía, el armónico, y con una cánula de succión. Ojo, la cánula de succión no era la ideal porque no era la de monopuerto, pero nos sirvió la de cirugía convencional porque eso es parte del mismo sistema de aprendizaje de la curva de aprendizaje. Bueno, disculpan al camarógrafo, pero aquí lo que yo quise traerles a colación es eso, lo que es la manipulación, para que vean que a través de esa incisión salió la tumoración completa de 5 centímetros de la señora, lo que nos permitió, por ser una cirugía extrapulmonar, retirar el drenaje torácico a las 24 horas y egresarla. Ok. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la cirugía uniportal? Se evita abrir considerablemente la caja torácica. Punto a favor. Ocasiona menor pérdida sanguínea. Manejo postoperatorio mucho más fácil. Y el tiempo de duración del drenaje se ha demostrado que es más corto. Menor estadía intrahospitalaria. Reincorporación laboral precoz. Mejores resultados en pacientes de edad avanzada porque toleran este tipo de cirugías. Anteriormente,
durante la formación, pacientes de cirugía torácica, ya finalizando la década de sus 70 años, 80 años, ya los consideraban como pacientes no aptos para cirugías. En la actualidad ya se han reportado pacientes a cualquier edad que tengan un riesgo leve, moderado, dentro de su evaluación preanestésica, son candidatos para cirugía de este estilo. Y el menor costo económico, ya está demostrado. En sistema de salud pública, en sistema de instituciones públicas, está demostrado que la cirugía mínimamente invasiva es una opción real y que existe. Más en los sistemas privados como manejamos nosotros, que ese era el gran temor y el gran rechazo en el pasado. Aquí tienen dentro de las ventajas. Paciente en el cual se le tuvo que realizar la toracotomía porque era evidente, pero sabemos que la evolución de este paciente con el dolor postoperatorio, la rehabilitación fue mucho mayor en estancia intrahospitalaria a pacientes en los cuales le logramos realizar incisiones de 5 centímetros y hacer resección de su condición de base o de su patología a consultar. Entonces, ya los trabajos que publicaban no eran comparativos de cirugía abierta con cirugía toracoscópica. Ya eso lo dejamos en la década de los 2000, o se dejaron en la década de los 2000. Ahora los trabajos eran, las lobectomías por VATS son el gol estándar para el paciente con cáncer de pulmón en estadios tempranos. Y entonces de ahí desglosaban los comparativos. Las lobectomías por VATS o las resecciones pulmonares multipuertos y unipuertos. Entonces, son bien interesantes porque todos van a que los resultados en comparación con las toracotomías son similares en respuesta oncológica, que anteriormente decían que la cirugía mínimamente invasiva podía dejar enfermedad oculta, pero tenemos la ventaja de la tecnología que hasta el nódulo más profundo, con la experiencia, con sistemas de fluoroscopia, con sistemas de marcaje, con sistemas incluso de robótica, podemos llegar hasta la enfermedad más oculta sin dejar impregnación de la misma. Entonces aquí traje una serie de trabajos y a medida que uno va investigando, uno encuentra más y más y más. Entonces ya encuentras que en hospitales con volumen de pacientes o de alto volumen de pacientes ya están hablando de resecciones segmentarias en vez de lobectomía. Hay otros hospitales que comparan resecciones en cuña con resecciones segmentarias anatómicas con lobectomías. Estamos reduciendo lo que es la injuria del tejido torácico, que actualmente están dejando las lobectomías de manera muy particular porque han demostrado en pacientes con estadios tempranos que las resecciones de los segmentos afectados tienen una igual sobrevida en su seguimiento a 5 o 7 años. Entonces, ya tenemos comparativos de toracoscopia uniportal como una alternativa a la toracoscopia multiportal. Tenemos lo que mayor aqueja al paciente en el postoperatorio, que es lo que dice, doctor, me duele. Hemos tenido pacientes que le han hecho lobectomía robótica en el exterior y vienen a sus controles aquí. Yo he tenido la oportunidad aquí en la ciudad de Caracas, en la clínica, de tener una paciente que le hicieron una lobectomía superior derecha en Estados Unidos y lo único que aqueja a ella es los múltiples puertos del robot, que todo le duele en el tórax. Entonces, vamos, el número de incisiones importa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias perioperatorias, posoperatorias entre la cirugía multipuerto y unipuerto? Entonces, esto es la realidad de saber en dónde estamos en la actualidad para que nos impulsemos hacia dónde queremos ir. Todavía tenemos mucho camino que avanzar, pero el primer paso siempre es el más difícil, que solemos tener temor a dar, pero ya después que incursionamos en esto, es apasionante porque uno ve los resultados en el paciente y uno siente satisfacción real porque lo estás ayudando. En conclusión, la cirugía uniportal durante el postoperatorio ofrece mejor calidad de vida comparado con la cirugía tradicional, demostrado
desde hace más de 20 años. La cirugía uniportal ha demostrado ser un abordaje seguro en la mayoría de los pacientes. El dolor postoperatorio es directamente proporcional a la cantidad de incisiones e injurias de los espacios intercostales. La supervivencia trata en el manejo de la patología torácica oncológica, la supervivencia de las resecciones por VATS y por cirugía tradicional sabemos que es lo mismo que anteriormente. Se creía que con la cirugía abierta podíamos tener mejor control de la enfermedad. Resecciones pulmonares por videotoracoscopia son el estándar en las etapas tempranas de la enfermedad, estadios 1 y 2, pero ya hay equipos quirúrgicos en el mundo en el cual manejan estadios más avanzados con neoadyuvancia o con tratamiento concurrente en el cual están haciendo resecciones mucho mayores. Esperemos los resultados en unos años. Y el abordaje mediante VATS para las resecciones pulmonares mayores está dada por este tipo de cirujanos expertos, los cuales todos deberíamos seguir los pasos. Bien interesante esta lámina. Ya vemos lo que ha sido la evolución de la cirugía torácica desde la historia de la humanidad a la cirugía torácica moderna del siglo XIX, a la cirugía torácica de la actualidad, a lo que pensábamos que era el futuro. Y resulta que el futuro ya lo estamos viviendo en muchos países del mundo, incluso aquí en la ciudad de Caracas contamos con este tipo de recursos. Lo que necesitamos es continuar con la curva de aprendizaje para llegar a ofrecerles lo que en algún momento se creía que era el futuro, es el verdadero presente. Y cuando ya estemos en este presente, sabemos que ya han avanzado otras cosas y seguimos caminando. Para finalizar, les traigo este escrito que siempre me ha llamado bastante la atención y me siento identificado con él, en el cual la medicina no solo se trata de estudiar duro y de noches de insomnio. Debes sentir el dolor de los demás antes de tratarlos para ofrecerle la mejor atención que merece. Esto es prácticamente la primicia y el mensaje principal de este tipo de charlas. Muchas gracias.